Buenos días a todos. Nos vamos aquí en esta lectura comentada sobre el libro del Apocalipsis y estamos en el capítulo 17. En este capítulo, en estos primeros versículos, nos vamos a encontrar con las consecuencias de la séptima libación, la última copa que se liba. Específicamente en estos textos vamos a ver, hoy da inicio el juicio contra Babilonia, que es la capital y la personificación del reino enemigo de Dios. Nos encontramos ahora con la muerte, específicamente esta escena. Estos primeros 7 versículos versan sobre la muerte, sobre la mujer, sobre el dragón. Es decir, Babilonia, la meretriz, la prostituta, se le es mostrada al vidente. El juicio contra Babilonia, anunciado en el capítulo 16 y con el cual comienza su ruina total, se cumple ahora. Ahora da inicio ese juicio contra Babilonia. Pero antes, la ciudad es mostrada al vidente bajo la forma de una mujer espléndidamente adornada, sentada sobre una bestia de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Al vidente se le explica el significado de la mujer y el significado de la bestia. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta, que se asienta sobre aguas caudalosas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Comienza este ángel a darle a conocer a Juan las características propias de Babilonia. ¿Quién es esta Babilonia? ¿Qué ha hecho Babilonia? La figura de la prostituta es aplicada por los profetas a Tiro y a Nínive. Pueden verificar luego en el libro del profeta Isaías, capítulo 23, verso 15, y en el libro de Nahum, capítulo 3, verso 14. Pero también es corriente en el Antiguo Testamento dar a la idolatría el nombre de prostitución. Por eso en el subtítulo escrito Babilonia, que es sinónimo de idolatría, que es sinónimo de prostitución. Hablar de Babilonia es hablar de la gran idólatra o de la gran prostituta. Babilonia pues aparece aquí como una prostituta porque tiene al mundo saturado de su idolatría y difunde con ella todo género de perversión, de la cual es parte principal la fornicación en sus múltiples formas. Hoy nos podríamos preguntar, ¿y hoy quién hace de Babilonia? ¿Quién es esa nación que ha saturado, que ha llenado al mundo de su perversión? No es una, podrían ser muchas. La metáfora destaca primeramente el poder de seducción de la capital del mundo, esta que ejercía sobre los gobernantes de los pequeños estados. Era como la grande y todos los demás sometidos a lo que ella decía. Este nombre de Babilonia en su sentido simbólico proviene del Antiguo Testamento. Es el prototipo de las ciudades hostiles a Dios, que están contra Dios. Acabó por llegar a ser para los judíos de la época y para los primeros cristianos la personificación misma del poder político enemigo de Dios y dominador del mundo. Y me dice aquí el texto que se asienta sobre aguas caudalosas. Este texto, esa frase, se asienta sobre aguas caudalosas, se remonta a una profecía de Jeremías contra Babilonia y evoca el Éufrates con los muchos canales que de él derivan para el riesgo de la ciudad. En el versículo 15, que está más adelante, se interpreta como una expresión alegórica que designa todos los pueblos paganos sobre los que ella reina.
al decir que se asienta sobre aguas caudalosas, pues ella, la gran dominadora, está sentada sobre todos esos pequeños que también se han sometido a ella. Y dice, con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. No es otra cosa que una referencia a cómo todos los demás han seguido su ritmo, sus acciones de prostitución, que no es otra cosa que la idolatría, que es ir contra Dios. Me trasladó en espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En este momento, el vidente es arrebatado al desierto. Allí se le muestra una mujer muy pomposa, una mujer vestida, sentada sobre una bestia color escarlata. Hay que resaltar que esta mujer, identificada con Babilonia, aparece como la gran prostituta, porque tiene al mundo saturado con su idolatría y difunde con ella todo género de perversión, de la cual es parte principal la fornicación en sus múltiples maneras. La metáfora de la prostituta, esa mujer que va ahí sentada, destaca primeramente el poder de seducción que la capital del mundo ejercía sobre los gobernantes de los pequeños estados que se habían sometido a ella. Babilonia, ese nombre en su sentido simbólico proviene del Antiguo Testamento. Es el prototipo de las ciudades hostiles a Dios, que acabó por llegar a ser para los judíos de la época y para los primeros cristianos la personificación misma del poder político, enemigo de Dios y dominador del mundo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Sujetaba con su mano una copa llena de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Esta mujer que cabalga sobre la bestia es la ciudad que descansa sobre el poder del imperio. Va vestida de púrpura, color rojo, va vestida de escarlata y a la manera de las meretrices, de las prostitutas cargadas de valiosos adornos. En su mano sostiene una copa de oro llena de abominaciones e inmundicias, como símbolo de que tiene al mundo entero infectado con su idolatría. Ese es el sentido aquí de abominación, de la perversión. En su frente llevaba escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, me asombré sobremanera, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. A ejemplo de las prostitutas de Roma, que llevaban el nombre escrito sobre la frente en una cinta dorada, también la mujer lleva en la frente el nombre que señala su verdadera naturaleza, que dice quién es, la Gran Babilonia. Ya anteriormente describí el sentido, ¿verdad?, bíblico de dónde surge esto de la Babilonia. Se trata de un nombre misterioso, es decir, simbólico. Designa no a la Babilonia de orillas del río Éufrates, sino a la capital del reino anticristiano, la que por su idolatría, la que por su inmoralidad es un remedo, es decir, es una imitación fiel de la antigua Babilonia hostil a Dios. Juan contempla a esta gran prostituta ebria de sangre de los santos,
A su idolatría, a sus fornicaciones, también añade el grave pecado de su odio a los cristianos. Y dice, y con la sangre de los mártires de Jesús se embriagaba esta mujer. Pero el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Este ángel interpreta al vidente el sentido de las visiones. Aquí en el Apocalipsis es un ángel el que hace saber al vidente lo que significan la bestia, las 7 cabezas, los 10 cuernos y por último la mujer. Y eso es lo que vendrá ahora. La gran ramera, con algunos matices, pues más o menos, la ramera desempeña en este papel un papel análogo que desempeña su antitipo la mujer vestida de sol, la madre del Mesías, en el septenario de las trompetas. Por eso muchas veces se tiende a confrontarlas, a enfrentarlas, la mujer de Apocalipsis 12 y la mujer de Apocalipsis 17. Vamos a ver en qué son semejantes y en qué son diferentes. Vamos a ver. En cuanto a los interrogantes que provocan, la mujer del capítulo 12 es una mujer que es vista por Juan y ella es una señal, es un signo. En cambio, esta mujer de Apocalipsis 17, Juan la ve, pero su nombre todavía permanece como un misterio, algo que muy desconocido. En cambio, la de Apocalipsis 12 es la gran señal. En cuanto a sus hijos, la mujer de Apocalipsis 12 está vestida con atavíos celestes, se convierte en la madre de Cristo y en la madre de los cristianos. En cambio, la mujer de Apocalipsis 17 viene adornada con bellezas terrestres. Es la madre de todos los idólatras. En cuanto a su relación con Dios, la mujer de Apocalipsis 12 es la gran enemiga del dragón, que es el dueño de la bestia. En cambio, la mujer de Apocalipsis 17 es la solidaria con la bestia, que a su vez hace las veces del dragón. Por eso aquí una es contra el dragón y otra es a favor del dragón. En cuanto a su topografía residencial, es decir, dónde vive, dónde habita, el Apocalipsis 12, la mujer quedó destinada al destierro, pero ese lugar del destierro, que es el desierto, viene a ser como un lugar de encuentro nupcial con Dios, viene a ser el lugar del refugio con Dios. En cambio, la mujer de Apocalipsis 12, para ella el desierto se convierte en una tierra de maldición, se convierte en infecunda, pues está poblada de espíritus malos y ese es su hábitat. Las aguas constituyen sus asentamientos naturales, pero recuerden el sentido de las aguas, que son aquellos seguidores de la mujer sobre las que ella ha posado su poder. Y en cuanto a las repeticiones numéricas del vocabulario, pues también hay una diferencia. La mujer de Apocalipsis 12 se llega a mencionar 8 veces y vamos a ver al final por qué ese número 8 es tan importante, que a fin de cuentas lo que hace referencia es a la nueva creación, una nueva criatura. Mientras que la mujer de Apocalipsis 17 solo se le nombra 6 veces. Y ya habíamos dicho que el 6 es símbolo de la imperfección y en este caso es un símbolo de la anti-alianza. Como síntesis podríamos decir que todo el cuarto septenario de las copas consiste en el juicio que debe emitir la fe sobre la historia. Una historia reducida a los poderes que se encargan los estados, los poderosos, entre comillas, que vienen llevados por el poder, el deseo del poder y de la adulación, aniquilan toda resistencia, incluso la de Dios, si es necesario. Aquellos que tienen el poder muchas veces lo que quieren hacer es quitar a Dios del medio porque Dios se convierte en un estorbo para ellos, en un estorbo para esos planes suicidas de llevar el hombre hacia Dios, no querer
que el hombre llegue hasta Dios. Por eso Dios se convierte en un estorbo. Los cristianos, que vienen entonces a ser como los ateos del imperio, porque son los que están contra del imperio, que son descendientes de Dios, pues van a pagar por él. En ellos se va a realizar y se va a verificar, entre comillas, la muerte de Dios. Si el imperio, estos que quieren subyugar a los cristianos, estos que quieren aplastar a los cristianos, matan a los cristianos, se creen que matan a Dios. Aquí muy bien se cumple aquella frase de Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. La realidad es que históricamente en estas persecuciones, mientras más cristianos se mataban, más cristianos salían. Es decir, tenía razón esa frase, era como una semilla que surgía cada vez más. Se cumple aquello del Evangelio de Mateo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Les exhorto a que en la página 62 de sus apuntes vean la síntesis de esta parte que acabamos de leer. Y pasamos así al simbolismo de la bestia y de la prostituta. Esta parte pues es un poquito enigmática, así que vamos a ir poco a poco a ver cómo lo desentrañamos. Y dice: la bestia que has visto era, pero ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Esta es como que la primera adivinanza de todas las que tenemos en esta sección. Vamos a ver. La bestia era, o sea, existía antes. Ahora no es, por tanto no existe. Y está para subir el abismo, por tanto existirá. Y camina hacia la perdición. Esta bestia representa indudablemente al anticristo, el cual, tras haber actuado libremente por algún tiempo, pues será arrojado para su ruina al fuego eterno. Pablo, en su carta segunda a los tesalonicenses, dirá: destruirá con un soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su venida. La bestia se presenta como el polo opuesto a Dios. Habíamos visto quién era Dios: el que es, el que era y el que vendrá. Ahora la bestia se presenta como el que era, pero que ya no es, y que va a subir del abismo. Por tanto, aquí la bestia se interpreta como el gran adversario de Dios. Y me dice: la bestia sube del abismo. Esta frase significa lo siguiente: en el pasado, la bestia estuvo ya una vez en la tierra. En los días del vidente, pues ya no está. Pero en un futuro inmediato saldrá del abismo, donde ahora mismo ella se encuentra, y aparecerá de nuevo en la tierra. A esta presencia y actividad se refiere el capítulo 11. Es la que le hace la guerra a los dos testigos. ¿Recuerdan aquello de Moisés, etcétera? Esta próxima actividad de la bestia comprende entonces los 3 años y medio de su lucha contra los santos. ¿Cuál es entonces el sentido de este versículo? Alguien que estuvo ya antes en la tierra y ahora se encuentra en el abismo, saldrá de él para revelarse como el anticristo. Su reaparición provocará en los no elegidos, en los adversarios de Dios, pues gran admiración, que terminarán adorándolo. En el versículo 11, que ya mismo veremos, la bestia se identifica con una de sus 7 cabezas. Vamos a ver. Y aquí continúa la adivinanza. ¿Quién es? Aquí es donde se requiere inteligencia, donde se requiere tener sabiduría. Las 7 cabezas
son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. El ángel da una doble interpretación. Primero, significa 7 montes sobre los cuales la mujer asienta su trono. Por tanto, la mujer es una ciudad que está edificada sobre 7 montes o colinas. Esta interpretación supone que las 7 cabezas pertenecen a la mujer, lo que dentro de la figura usada no es del todo exacto. Es, sin embargo, una explicación muy valiosa porque muestra cómo el autor del Apocalipsis, al hablar de Babilonia, piensa en la ciudad de Roma, que designadamente en la antigüedad como la ciudad de las 7 colinas. Segundo, las 7 cabezas simbolizan 7 reyes. Son también 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún. Pero cuando llegue, durará poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Bingo. Solamente quiero imaginarme la cara de ustedes al leer esto. Las 7 cabezas simbolizan 7 reyes. Ahí está claro. De estos, 5 pertenecen al pasado. El sexto es contemporáneo del vidente y el séptimo reinará solo por breve tiempo, lo que equivale a decir que el dominio de estos 7 reyes terminará pronto. Volvemos, 5 ya han pasado, uno es el que está en este momento y el otro no ha llegado todavía. Pero claro, me dice, la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Viene entonces el octavo rey. Este es al mismo tiempo el anticristo. Como se puede deducir de las palabras, camina a la perdición, porque dice, es la bestia que era y que ya no es, y puede considerarse también como una de sus cabezas. Como este octavo rey estuvo ya gobernando en el pasado, pues desapareció, y ahora entra de nuevo en escena, se concluye que también es uno de los 7. La pregunta es, ¿cuál de los 7 ha de volver como el octavo? Si se tiene en cuenta que él será el anticristo, no puede tratarse sino de aquel que durante su reinado mostró poseer naturaleza contraria a Cristo. Es como decir, mira, ya no está, pero va a volver. La pregunta es, ¿quién es ese que estuvo, pero que va a volver? ¿Y cómo va a volver y quién es? Ahora bien, consideradas todas estas cosas a la luz de la historia, no puede ser otro que el primer perseguidor de los cristianos, Nerón. Y para eso se los voy a mostrar en una gráfica. Vamos a ver. Partimos de tenemos un punto de partida de estas profecías. Estamos hablando de que en el año 54 al 68 fue el tiempo de Nerón, que es el contemporáneo de la fecha ficticia del Apocalipsis. Porque recuerden, el Apocalipsis está siendo escrito en tiempos de Domiciano, pero haciendo pensar, haciendo creer que quien estaba, pues era Nerón. Y me dice el texto, 5 han caído. Después de Nerón vinieron Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano y Tito. Fueron los 5 emperadores que sucedieron a Nerón. Si esos 5 ya han caído, por supuesto, pues no están. Quien está ahora es Domiciano. Es el del tiempo del Apocalipsis. Me dice el texto, uno es, 5 han caído, uno es, este es el contemporáneo de la fecha real del Apocalipsis. Luego viene uno que durará poco tiempo, que en este caso es Nerva, que lo que duró como emperador fueron 2 años, y me dice el texto, todavía no ha llegado y durará un poco tiempo. Y luego viene el octavo. A pesar de la enumeración ya acabada de las 7 cabezas, que eran 7 reyes,
La historia se reanuda en el sentido de que la bestia nos es presentada como un octavo rey. Por eso el texto habla ahora de ella en masculino. El imperio va a renacer en Roma o en otra parte, o sea, en Babilonia. 5 han caído, uno no es, uno no ha llegado y durará pronto. Traducido en el lenguaje del texto, la bestia fue la que estuvo ya, Nerón. La bestia no es, todos esos 5 que han pasado. La bestia reaparece, como la parucía del Dios, como esa aparición nuevamente de ese Dios. Y finalmente vuelve otra vez el texto a darme la introducción de cómo es esa bestia. Me dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Tengo que hacer aquí un alto para explicar un poco sobre la leyenda que existía sobre Nerón, lo que se conoce como el Nero Redivivus, el Nerón que ha revivido. Poco tiempo después de la muerte de Nerón, ocurrida en el año 68, en amplios sectores de la población se difundió la creencia de que el emperador no había muerto aún ni por homicidio ni por suicidio, sino que había huido a refugiarse entre los partos, con cuyo rey Vologeses lo unían relaciones especiales de amistad, y que de allí volvería a Roma capitaneando un poderoso ejército parto a vengarse de sus enemigos. Por tanto, se pensaba que Nerón no había muerto, sino que volvería. Esta creencia popular también pasó a los judíos y a los cristianos. Los judíos se sirvieron de ella para anunciar que la destrucción de Roma, efecto de la venganza de Nerón, había sido un castigo de Dios por la devastación de Judea y la destrucción del templo en los años 66 al 70 aproximadamente. Pero entre los judíos y entre los cristianos, la figura del Nerón Redivivus se vio pronto amplificada con rasgos característicos de la espera del anticristo y de la creencia en el demonio, y así Nerón acabó por convertirse a un mismo tiempo en el anticristo y en un ser diabólico. Mas a fines del siglo, cuando ya nadie podía creer que Nerón viviera aún, la leyenda se modifica en este sentido. El anticristo será Satanás mismo, Beliar, pero tomará la figura que Nerón tuvo en vida, o bien Nerón volverá a la vida gracias a un prodigio de Satán. Así que más o menos es esta una de las interpretaciones, ¿verdad?, que se le da a este texto. Volvemos nuevamente a este verso que ya habíamos leído. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Estos 10 cuernos simbolizan otros tantos reyes, pero no reyes de las mismas características que los figurados en las 7 cabezas. No son presentados en escena uno tras uno, sino todos a la misma vez. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, punto. Ellos no tienen todavía ningún poder real, pero lo tendrán al mismo tiempo que la bestia, aunque solamente por un tiempo indefinido. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. O sea, estos son vasallos, estos son aliados del anticristo. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Como tarea específica tienen asignadas 2 empresas. Lo primero es una batalla contra el Cordero y contra su séquito. Estos harán guerra al Cordero, tendrán que batallar contra el Cordero, en la cual
terminarán vencidos, por supuesto, porque el Cordero, y aquí viene ese título que tanto escuchamos, que es Señor de señores, Rey de reyes, es mucho más fuerte que todos sus enemigos. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo esta batalla? Pues no dice. Posiblemente se trate de la misma batalla que vamos a ver en el capítulo 19. La segunda empresa me dice, volvemos al versículo 15. Me dijo además, las aguas que han visto donde está sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres y naciones. Si ustedes ven, aquí hay una interrupción de lo que se estaba narrando, por eso como que me quedé en blanco. Es que en la misma narración hay como que un volver atrás a la descripción de aquella bestia, de la mujer de la Gran Babilonia. Ese es el sentido de la metáfora de las aguas sobre la que está sentada la prostituta. O sea, son muchos pueblos. Vuelve a aclarar nuevamente que son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, y ahora que me está hablando de los reyes. Pero nuevamente el texto regresa al relato que está haciendo. La primera tarea, habíamos dicho que era una batalla contra el Cordero. Ahora, ¿cuál es la segunda tarea de estos reyes? Los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta. Adiós, pero ¿qué pasó aquí? La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán con fuego, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo de entregar a la bestia la soberanía que tienen hasta que se cumplan las palabras de Dios. La segunda empresa, la segunda tarea, encomendada a estos 10 reyes, realmente es anterior. Es simultáneamente con la bestia y bajo su mando, van a lanzar un ataque contra la ciudad de Babilonia, la van a saquear, la devastarán y la harán pasto del fuego. O sea, los mismos reyes se van a rebelar contra la ciudad que los tiene oprimidos. Por eso dice, la dejarán sola, desnuda, y comerán sus carnes y la consumirán en su fuego. ¿Quiénes son estos 10 reyes? Pues el número 10 tiene valor puramente esquemático. Muchos exegetas los identifican con reyes orientales, mencionados en el capítulo 16, pero realmente pues no hay más de eso. La visión termina dando la interpretación de lo que significa la mujer. La mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Simboliza la gran metrópoli, la capital del imperio, a la cual sirven como esclavos los reyes de la tierra. Ella misma los ha seducido. En esta última síntesis, y esto lo hago más bien para que poner un poquito en perspectiva lo que hemos estado viendo, vamos a ver en primer lugar un símbolo, la realidad fundamental que representa y cuál es su actualización para nosotros hoy. En primer lugar tenemos la bestia. La bestia, pues vemos que en el texto está significando el Estado todopoderoso. En aquel momento era el Imperio Romano. Y hoy, ¿quién es ese Estado poderoso que casi lo podríamos identificar con el Imperio Romano? Se nos presenta a la mujer, la ramera, la Gran Babilonia. Esta representa la ciudad idolátrica, la ciudad lujosa, que en aquel momento era Roma. Y hoy, ¿quién es? Se nos habla de las cabezas que son 7 y que también son 8. Se nos dice que es el poder político, es el poder totalitario pero caduco. En aquel momento
fueron aquellos emperadores romanos desde Nerón hasta Domiciano y sus sucesores, que se convirtieron en perseguidores de los cristianos. En esta época, ¿quiénes son esos perseguidores de los cristianos? Se nos habla de las aguas. Las aguas eran aquellos pueblos, aquellos estados oprimidos que se habían sometido a la bestia, que se sometieron a la mujer, que se sometieron a las tentaciones y a las seducciones del demonio. Eran aquellos pequeños reinos de las fronteras, como no tenían mucho poder, pues ¿qué hacían? Pues someterse al más grande. ¿Y hoy quiénes son? Se nos habla de unos cuernos. Son los líderes de los pueblos. El texto no nos dice en detalle. Pero hoy, ¿quiénes podrían ser? Y finalmente se nos dice que son 10. Y decíamos que este es un número pues más bien simbólico, más bien de organización. Pero que está diseminado por todas partes. En la actualización del texto, en el oriente estaban los partos y en el occidente estaban los bárbaros. Hoy, ¿quiénes son los que están en oriente y quiénes están en occidente? Finalmente la pregunta es, hoy, ¿dónde se asienta la bestia?